Sofía tenía 16 años, y como casi todos los adolescentes de su edad, pasaba demasiado tiempo con el teléfono en la mano. Aquella noche de noviembre había prometido acostarse temprano, pero terminó viendo videos y respondiendo mensajes hasta casi las 2 de la madrugada. Sus padres dormían al otro lado del apartamento, en un barrio tranquilo de Madrid, donde apenas se oía algo más que el zumbido lejano de un ascensor. La habitación estaba iluminada únicamente por la pantalla del móvil. Las persianas permanecían completamente bajadas. La ventana cerrada. Ninguna otra luz encendida. Entonces, exactamente a las 2:07 de la madrugada, el teléfono vibró. Era un mensaje de Telegram, de un número que no estaba guardado en sus contactos. Sin foto de perfil, sin nombre, solo una larga secuencia de cifras. Pensó que sería spam y abrió el chat por simple curiosidad. Había un único mensaje. Mira por la ventana. Esta noche la vista es preciosa. Sofía sonrió, convencida de que se trataba de alguna broma de sus compañeros de clase, y respondió casi de inmediato. ¿Quién eres? Los 3 puntos de escribiendo aparecieron enseguida. La respuesta llegó unos segundos después. Primero abre la persiana. La sonrisa desapareció. Miró instintivamente hacia la ventana. Las persianas seguían completamente cerradas y detrás solo había oscuridad. Volvió al chat. ¿Cómo sabes que están bajadas? No obtuvo respuesta. Bloqueó el teléfono y lo dejó sobre la cama, intentando convencerse de que alguien simplemente estaba adivinando. Era de noche. La mayoría de la gente tiene las persianas cerradas a esa hora. Apenas había pasado un minuto cuando el móvil volvió a vibrar. Esta vez no era un mensaje. Era una fotografía. El corazón comenzó a latirle con fuerza, incluso antes de que terminara de descargarse. Cuando la imagen apareció en la pantalla, sintió un escalofrío. Era su ventana. No había ninguna duda. Se reconocía la pequeña grieta del marco, la maceta seca del alféizar, el adhesivo blanco pegado en la esquina del cristal. La fotografía había sido tomada desde el exterior, muy cerca. Demasiado cerca para haberse hecho desde la calle o desde el edificio de enfrente. El ángulo era extraño, como si quien la hubiera tomado estuviera situado exactamente frente a su ventana, a la altura del 5º piso. Intentó encontrar una explicación. Un dron, quizás. Sí, eso tenía sentido. Volvió a escribir. ¿Qué quieres? La respuesta llegó al instante. Nada. Solo quería comprobar si seguías despierta. Sintió un nudo en el estómago. Se levantó de la cama y caminó despacio hacia la puerta, decidida a despertar a sus padres. Estaba a punto de girar el picaporte cuando el teléfono vibró por tercera vez. Leyó el mensaje sin moverse y toda la sangre pareció desaparecer de su cuerpo. ¿Por qué te has levantado? Nadie debía saber que ya no estaba en la cama. Nadie podía verla. Las persianas seguían completamente cerradas. Y sin embargo, alguien acababa de describir exactamente lo que estaba haciendo. Recorrió la habitación con la mirada. El armario, el escritorio, la estantería. No había nadie. Pensó en una cámara oculta, encendió todas las luces y revisó cada rincón. Encima del armario, detrás del monitor, dentro de la lámpara, debajo de la cama. No encontró absolutamente nada. El teléfono volvió a vibrar. No busques ahí. Aquello significaba que alguien seguía observándola en ese mismo instante. Salió corriendo al pasillo, abrió la puerta del dormitorio de sus padres y los encontró dormidos. No quiso despertarlos todavía. Pensó que, si realmente se trataba de un acosador, necesitaba alguna prueba antes de llamar a la policía. Volvió a su habitación, con el chat todavía abierto, y escribió con las manos temblando. ¿Quién eres? Llevo viéndote mucho tiempo.
Entró en el perfil del número. No tenía fotografía, ni nombre, ni información alguna. Solo una fecha de creación de la cuenta absurdamente antigua para un perfil sin actividad. Decidió llamar. El tono sonó apenas un segundo antes de que apareciera un aviso. Este usuario no acepta llamadas. El móvil vibró de nuevo. No me llames. Ya no podía tratarse de una casualidad. Alguien estaba viendo exactamente todo lo que hacía. Corrió al salón, encendió todas las luces del apartamento y abrió la puerta del balcón. La calle estaba completamente vacía. Ni una persona, ni un coche. Y todas las ventanas del edificio de enfrente permanecían oscuras. Nadie parecía observarla. Aún así, levantó el teléfono y fotografió el exterior. No encontró nada. Cuando estaba a punto de volver dentro, recibió otra imagen. Esta vez tardó menos de un segundo en descargarse. Era una fotografía de ella misma, de pie en el balcón, con el teléfono en la mano. Tomada desde un punto ligeramente más alto, como si alguien estuviera suspendido en el aire frente al edificio. El corazón le golpeaba con tanta fuerza que apenas podía respirar. Cerró la puerta del balcón de un golpe y corrió hacia su habitación. Fue entonces cuando se detuvo en seco. Estaba completamente segura de haber dejado el portátil cerrado antes de salir. Ahora permanecía abierto, iluminando el escritorio con un tenue resplandor azul. En la esquina superior del monitor brillaba una pequeña luz verde. La cámara web estaba encendida. Y sin que nadie tocara el teclado, el cursor comenzó a moverse solo por la pantalla. El teléfono vibró una vez más. Gracias por encender la cámara. Debajo del mensaje, el indicador de escribiendo apareció y desapareció una y otra vez, sin que llegara ninguna respuesta. La luz verde seguía encendida. El portátil emitía un leve zumbido. El silencio de la habitación era tan absoluto que podía escuchar su propia respiración. Se acercó al escritorio sin tocar nada. No había ninguna videollamada abierta, ningún programa de cámara, ninguna aplicación ejecutándose. Solo el escritorio de Windows, y aún así, el pequeño indicador verde seguía iluminado. El teléfono vibró. No te acerques tanto. Dio un paso atrás de inmediato. La puerta de su habitación seguía abierta. Las persianas continuaban cerradas. No existía ningún lugar desde el que alguien pudiera verla. Y, sin embargo, el desconocido describía cada uno de sus movimientos con una precisión imposible. Esta vez sí despertó a su padre. Él leyó los mensajes en silencio, cerró de golpe la tapa del portátil, la luz verde desapareció y tomó el teléfono de su hija para escribir él mismo. ¿Quién eres? Ella no debería haberte despertado. Su padre llamó de inmediato a la policía. Mientras esperaban, revisó personalmente puertas, ventanas, el balcón, la cerradura de la entrada. Todo estaba perfectamente cerrado. No había ni una sola señal de que alguien hubiera entrado en el apartamento. Cuando llegaron los agentes, escucharon toda la historia sin interrumpir. Uno revisó el balcón con una linterna. El otro fotografió el chat. La explicación que ofrecieron fue razonable. Probablemente alguien había conseguido acceso remoto al portátil, algún tipo de intrusión informática. Lógico. Pero no explicaba cómo aquel desconocido había fotografiado la ventana desde fuera del edificio, ni cómo sabía el instante exacto en que Sofía se había levantado de la cama. Revisaron el ordenador. Al abrir la tapa, el indicador verde volvió a encenderse durante un segundo y luego se apagó solo. No encontraron programas extraños, ni conexiones activas, ni rastro de software de acceso remoto. Todo estaba limpio. Antes de marcharse, recomendaron cambiar las contraseñas y denunciar el número. Eran casi las 4 de la madrugada.
Su padre dijo que dormiría en el sofá por si volvía a ocurrir algo. Sofía regresó sola a su habitación. Antes de acostarse, decidió revisar una última vez la conversación con el desconocido. El chat había desaparecido. No estaba archivado, no estaba eliminado. Simplemente ya no existía, como si aquel número nunca le hubiera escrito. Confundida, abrió la galería para comprobar las fotografías recibidas. Seguían allí, la de su ventana y la que le habían tomado desde el balcón. Amplió esta última y entonces descubrió un detalle que le hizo olvidar por completo la teoría del hacker. En el reflejo del cristal de la puerta del balcón se distinguía el interior de su habitación. Y junto al escritorio había una persona de pie, alta, completamente inmóvil, mirándola. Cuando aquella fotografía fue tomada, ella estaba sola en el apartamento. O al menos eso era lo que siempre había creído. Amplió la imagen una y otra vez. La calidad se degradaba, pero la silueta seguía allí. Forma humana, demasiado alta, inmóvil junto al escritorio. Llamó de inmediato a su padre. Él comparó la fotografía con la habitación real, mueble por mueble. Todo coincidía exactamente, excepto un detalle. En la foto, la silla del escritorio estaba orientada hacia la ventana. Ahora apuntaba hacia la cama, exactamente hacia el lugar donde minutos antes había estado sentada Sofía. ¿La has movido tú?, preguntó su padre. Sofía negó con la cabeza. Estaba completamente segura de no haber tocado esa silla en toda la noche. Nadie volvió a mencionarlo aquella noche, pero ninguno de los dos lo olvidó. Fuera lo que fuese lo que había estado de pie junto al escritorio, después había girado la silla para observarla mientras dormía. A la mañana siguiente llevaron el portátil a un técnico especializado que revisó disco duro, cámara, sistema operativo y conexiones de red sin encontrar ningún programa malicioso ni rastro de acceso externo. El único dato extraño apareció en el registro del sistema. La cámara se había encendido exactamente a las 2:14 de la madrugada, pero ningún proceso figuraba como responsable de la activación. Era como si el propio ordenador hubiera decidido encenderla. Esa misma tarde, el padre de Sofía presentó una denuncia formal. La policía solicitó información sobre el número de Telegram y pidieron varios días para responder. Mientras tanto, Sofía dejó de dormir en su habitación. Cada noche se acostaba en el salón, junto a sus padres. No volvió a recibir mensajes y poco a poco empezó a pensar que todo había terminado. Hasta una semana después. Regresó sola del instituto. Todo parecía normal, hasta que al pasar frente a su habitación, se detuvo en seco. Las persianas estaban abiertas. Ella recordaba perfectamente haberlas dejado cerradas antes de salir. Entró despacio. La habitación estaba vacía, pero el portátil volvía a estar abierto. La pantalla, negra. Solo brillaba la pequeña luz verde de la cámara. Esta vez no se acercó. Salió inmediatamente, llamó a su padre y esperó en el pasillo sin apartar la vista de la puerta. Entonces escuchó un sonido muy débil. Un clic, como el obturador de una cámara fotográfica. Después otro, y otro más, siempre desde el interior de la habitación. 5 minutos después llegaron sus padres. Cuando abrieron la puerta, el portátil estaba cerrado, la luz verde había desaparecido y no había nadie dentro. Aquella misma noche recibieron por fin la respuesta de Telegram. El número existía, pero llevaba años inactivo, dado de baja mucho tiempo atrás. La última conexión registrada pertenecía a una cuenta creada por una joven llamada Claudia R. Los documentos policiales incluían un dato más. Claudia había fallecido 5 años antes. Vivía en ese mismo apartamento y ocupaba exactamente la misma habitación que ahora pertenecía a Sofía. Los padres intentaron ocultarle aquel dato para no asustarla más, pero era demasiado tarde. Mientras ellos hablaban en voz baja en la cocina, el teléfono de Sofía
apagado sobre la mesa del salón, vibró una sola vez. Al encenderlo, no había ninguna notificación. Solo una imagen nueva en la galería, tomada segundos antes. Mostraba a sus padres en la cocina, de espaldas, y a Sofía, observándolos desde el pasillo. El problema era que, en ese mismo instante, ella seguía sentada en el sofá, con el teléfono entre las manos. Al Guidelines estaba de pie en el pasillo, con su mismo rostro. Nadie volvió a dormir aquella noche. Su padre revisó la fotografía una y otra vez. No estaba editada, y los metadatos indicaban que había sido creada exactamente a las 19:43, la misma hora en que los tres se encontraban dentro del apartamento. En el borde izquierdo de la imagen se distinguía a una chica observando a los padres. La misma sudadera gris, el mismo pelo, la misma estatura, la misma postura de Sofía. Pero Sofía estaba sentada en el salón cuando aquella fotografía fue tomada. Los tres lo sabían. La policía regresó esa misma noche y revisó cada habitación, cada cerradura, cada ventana. No encontraron huellas de entrada, ni cámaras ocultas, ni ningún dispositivo capaz de haber tomado esa imagen. Al revisar el historial completo del teléfono, descubrieron el detalle más inquietante de toda la investigación. La fotografía no había llegado por Telegram, ni por ninguna aplicación. No existía un archivo recibido. Simplemente había aparecido en la galería, como si hubiera sido tomada con la propia cámara del móvil. Y, sin embargo, el registro del sistema confirmaba que esa cámara nunca se había activado. Era un archivo sin origen, sin aplicación, sin autor. Los agentes se marcharon de madrugada, sin hablar de fantasmas ni de fenómenos extraños. Simplemente reconocieron, con la voz baja de quien no quiere asustar más a una familia, que no podían explicar lo ocurrido y recomendaron cambiar de vivienda durante unos días. Una semana después, los padres de Sofía decidieron mudarse. El apartamento quedó vacío hasta que, un mes más tarde, una pareja joven sin hijos se instaló allí, sin saber nada de lo ocurrido antes. Sofía intentó dejarlo todo atrás. Cambió de número, compró un teléfono nuevo, sustituyeron el portátil. Durante varios meses no riquió ningún mensaje extraño y empezó a creer que, por fin, había terminado. Hasta una tarde de primavera. Estaba en clase cuando el nuevo teléfono vibró. No era Telegram, no era WhatsApp, no aparecía el nombre de ninguna aplicación. Solo una notificación sin icono, una imagen recibida. La abrió. Era una fotografía del aula tomada desde la última fila. Todos sus compañeros aparecían mirando al profesor. Ella también estaba allí, sentada en su pupitre con la cabeza agachada. Y justo detrás de su silla había una mujer joven, pálida, el cabello oscuro cubriéndole parte del rostro, la mano apoyada sobre el respaldo, mirándola fijamente. Sofía se giró de inmediato. La última fila estaba completamente vacía. El profesor continuó explicando la lección como si nada hubiera ocurrido. Con el corazón acelerado, amplió la fotografía y reparó en un detalle que jamás olvidaría. La mujer no miraba a la cámara, miraba directamente a Sofía, como si supiera exactamente en qué instante ella iba a girarse. Aquella noche buscó el nombre del informe policial: Claudia R. Encontró una noticia antigua. La joven había desaparecido durante varios días, y cuando finalmente la encontraron, seguía dentro de su apartamento, sin señales de violencia, con la puerta cerrada por dentro. La policía nunca explicó oficialmente la causa de la muerte, pero una vecina había declarado algo que apenas ocupaba una línea en la noticia: que los agentes no dejaban de preguntarse por qué existían tantas fotografías recientes de aquella habitación, si el ordenador de la chica llevaba semanas averiado. Sofía cerró la página y nunca volvió a buscar información. Han pasado 3 años desde aquella noche.
No ha recibido más mensajes. No ha vuelto a encontrar fotografías extrañas. Pero hay una costumbre que nunca consiguió abandonar. Cada vez que entra en una habitación, antes de cerrar la puerta, mira siempre la pantalla negra de cualquier televisor, de cualquier monitor, de cualquier ventana. No busca su propio reflejo. Busca comprobar que no haya alguien detrás de ella. Porque aprendió, demasiado tarde, que una cámara puede captar cosas que los ojos jamás llegan a ver. Y porque todavía conserva una duda que no la deja dormir. Si aquella mujer aparecía siempre unos segundos antes, siempre detrás, siempre observando desde el borde de la imagen, ¿cuánto falta para que un día deje de salir detrás y aparezca, por fin, delante de la cámara?